in Acts chapter 2, En Hechos capítulo 2, you have the description of the outpouring of the Spirit, uno tiene la descripción de cuando el Espíritu Santo fue derramado, and we have to read it carefully. y la tenemos que leer de manera cuidadosa. And they were filled with the Holy Ghost Hechos 2:4, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, and began to speak with other tongues Y as com- the Spirit gave them utterance. y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. And there were dwelling at Jerusalem Jews, devout men out of every nation under heaven. Y había en Jerusalén judíos y hombres devotos de toda nación bajo el cielo. Now, this gift was given at Pentecost, Ahora, este don fue dado al Pentecostés, and it was 50 days after the Passover, y fue 50 días después de la Pascua, which was the commemoration ceremony for the giving of the law. esto simbolizaba el cumplimiento de era la fiesta que había la conmemoración para la dádiva de la ley. You see, the law was given 50 days after the Passover. Ahora ven, la ley fue dada 50 días después de la Pascua. So it is fitting that the sacrifice that was required by the law, Así que es correcto pensar que el sacrificio que la ley requería, that was Christ, y ese fue cumplido con Jesucristo, who reconciled the world to us because of the transgression of the law, que nos reconcilió a Dios a causa de nuestro problema de la transgresión de la ley, that he should be preached at Pentecost. y es correcto que él fuese predicado en el Pentecostés. So the Holy Ghost was poured out at Pentecost. Así que el Espíritu Santo fue dado en el Pentecostés. Now let's read on. Leamos más. When this was noised abroad, Ahora, cuando se hizo ver después a las personas, this outpouring of the Spirit así que esta dádiva del Espíritu Santo and the speaking in tongues, y el hablar en diferentes idiomas, the multitude came together and were confounded, ahora al oír ese estruendo, versículo 6, se juntó a la multitud y estaban confusos, because that every man heard them speak in his own language. porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. This is incredible, Eso es algo increíble. because when the Bible lists these languages, you'll see there were 17 language groups there. Y porque la Biblia, cuando da una lista de esos idiomas, uno verá que había 17 grupos de idiomas ahí representados. And the Greek for that speak in his own language Y el griego para esa expresión de hablaban en su propio idioma is te idia dialecto, es la expresión ateidia dialecto, which means your own mother tongue, y eso significa la lengua madre de uno, in which you were born. la lengua con la cual uno nació. Now, this is not just learning another language. Así que esto no es simplemente hablar o aprender otro idioma. Every nuance of the language was there. Así que había ahí cada aspecto fino del idioma. They spoke it like a native. Ellos lo hablaban como si hubiesen nacido con ese idioma. So they didn't speak, let's say, for example, if they had to communicate in French, Así que ellos no hablaban, digamos, por ejemplo, si ellos hubiesen tenido que comunicar en francés, they didn't speak it with an English accent or the other way around. no lo hablaban con un acento español o de otra manera. They spoke it perfectly, just like the native language was spoken. Lo hablaban de manera perfecta, así como lo hablaban los nativos que hablaban francés. And so the people were astounded. Así que las personas se quedaron sorprendidas. And they said in verse 8, how hear we every man in our own language wherein we were born? Y dijeron, Hechos 2:8, ¿cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Perfectly, including the cultural background. Perfectamente este idioma, incluyendo todas las características culturales. So this was not a nonsensical language they were speaking. Así que este idioma que estaban hablando no era un idioma sin sentido. In Acts 2 verse 11 we read, Y en Hechos 2, versículo 11, leemos, Cretes and Arabians, dice que a los de Creta y a los árabes, we do hear them speak in our tongues the wonderful works of God, Theas, Hemetrias, Glossias, in our languages. los escuchamos hablar en las lenguas, en nuestras lenguas,
las maravillosas obras de Dios. So they didn't hear something non-comprehensible. Así que no escuchaban a algo que no tenía sentido, They heard it in their own language, lo escuchaban en su propia lengua and they were preaching the gospel. y estaban predicando el Evangelio. Now we must understand that there were just a handful of disciples, Ahora, tenemos que entender que era simplemente un grupito pequeño de discípulos and this message had to go to the whole world. y este mensaje tenía que ir a todo el mundo. And under those conditions, it was necessary that God give his disciples the gift of tongues. Y bajo esas condiciones era necesario que Dios diera a sus discípulos el don de las lenguas. Today, if we have thousands and millions of disciples all over the world, Hoy en día, si tenemos a miles y a millones de discípulos de Cristo alrededor del mundo, and we have the capacity for translations and all of these issues today, y tenemos la capacidad para hacer traducciones y todos esos asuntos hoy en día, then this gift will only be necessary in exceptional circumstances. pues este don va a estar solo va a ser solo necesario en circunstancias excepcionales. And in my own ministry, Y en mi propio ministerio, I've come across cases where there have been such outpourings of this gift, yo he encontrado a casos donde sí ha habido esta dádiva del Espíritu Santo, and because there was no other means of communicating the gospel, there was no translator. porque no había otra manera de comunicar el Evangelio, no había un traductor. Beautiful stories. Historias maravillosas. I met one of these ladies myself. Yo me encontré con una de esas señoras yo mismo. She was a Portuguese lady, Ella era una señora de Portugal and she was living with some people that attended a meeting that was in the language of Afrikaans. y ella estaba viviendo con algunas personas que estaban participando en unas reuniones que eran en el idioma de Afrikaans. And she sat in these meetings Y ella estaba sentada en estas reuniones and was astounded because she heard every word clearly in y Portuguese. se quedó sorprendida porque ella escuchaba cada palabra claramente en portugués. Now there's a modern day example of using the gift of languages to communicate a gospel. Ahora, allí hay un ejemplo moderno de utilizar el don de lenguas para comunicar el Evangelio. In fact, God predicted that this would happen in Isaiah chapter 56. Ahora, el Señor predijo que esto ocurriría en Isaías capítulo 56. He said, "Neither let the son of the stranger that has joined himself to the Lord speak, saying, The Lord has utterly separated me from his people. Neither let the eunuch say, Behold, I am a dry tree." Así que dice Isaías 56:3, que el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará o me ha apartado totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco, he aquí yo soy un árbol seco. For thus says the Lord unto the eunuchs that keep my Sabbaths, Porque así dijo Jehová a los eunucos que guardan mis sábados and choose the things that please me, and take hold of my covenant. y que escojan lo que yo quiero y abracen a mi pacto. Here is the condition of obedience. Aquí hay la condición de obediencia. Even unto them will I give in mine house and within my walls a place and a name better than sons and daughters. Yo les daré lugar en mi casa dentro de mis muros y un nombre mejor que el de los hijos e hijas. So the strangers would come in, and the other language groups would come in. Así que los extranjeros también ingresarían y las personas de otros grupos de idiomas también ingresarían. Now, if we go to Acts chapter 10, Ahora, si leemos en Hechos capítulo 10 and we read from verse 45 to 47, y leemos de los versículos 45 a 47, we have another example. tenemos a otro ejemplo. And they of the circumcision which believed were astonished. Ahora, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, As many as came with Peter, because that on the Gentiles also was poured out the gift of the Holy Ghost. de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. You see, the Jews thought that there was only an exclusive salvation, only for them. Ven, los judíos pensaban que había solamente una salvación exclusiva, solamente para ellos. But this salvation would also include the Gentiles. Pero aquí nos dice, esa salvación incluiría también a los gentiles. And God gave them the evidence by the outpouring of the Spirit upon the Gentiles. Y Dios les dio la prueba de esto, dando su Espíritu Santo a los gentiles. Now, what was the evidence? ¿Y cuál fue la evidencia? For they heard them speak with tongues and magnify God. ¿Y por qué los oían que hablaban en lenguas y que glorificaban a Dios?
Now, what kind of tongues did they get? Ahora, ¿qué tipo de lenguas hablaban? Then answered Peter, Y entonces respondió Pedro, can any man forbid water that these should not be baptized? pues ¿acaso alguno puede impedir el agua para que no sean bautizados estos? Which have received the Holy Ghost as well as we. Estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros. Correctly stated, it could be said in the same manner in which we received it. Así que diciendo esto de la manera, explicándolo, sería ellos han recibido el Espíritu Santo de la misma manera como nosotros lo hemos recibido. So this was exactly the way it was received in Acts chapter 2, a literal language. Así que esto fue exactamente de la misma manera que fue recibido en Hechos capítulo 2, es decir, el don de lenguas. If you read carefully in your Bible, Así que si uno lee cuidadosamente en la Biblia, there are cases when the gift of tongues was given and some where it was not given. hay casos donde el don de lenguas fue dado y en otros casos donde no fue dado. It was usually given in cosmopolitan cities Ahora, normalmente era dado en ciudades cosmopolitas, where there were many different nationalities because of trade routes or whatever. donde había muchas nacionalidades diferentes a causa de caminos de comercio, etcétera, etcétera. In Acts chapter 19, Ahora, en Hechos al capítulo 19, verse 5 and 6, versículos 5 a 6, we have such an example. tenemos uno de esos ejemplos. When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. Ahora, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. And when Paul had laid his hands upon them, the Holy Ghost came upon them, and they spoke in tongues and prophesied. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Now, this was the town of Ephesus. Ahora, esta era la ciudad de Éfeso, It was a cosmopolitan harbor city, era una ciudad de puerto cosmopolitana, and so this favored the preaching of the gospel. y esto favorecía la predicación del Evangelio. Now, this little word prophesied, Ahora, esta pequeña palabra profetizar it has two meanings in the Bible. tiene dos significados en la Biblia. And the one is to be a prophet and receive a prophecy, Ahora, y uno es ser un profeta y recibir una profecía, and then prophesy regarding whatever God was going to do. y después profetizar sobre lo que Dios iría a hacer. But that was rare and seldom. Y eso era, no ocurría a menudo. There were never thousands of prophets. Nunca hubo miles de profetas. There was an Isaiah, a Jeremiah. Hubo un Isaías, un Jeremías, In the Christian era, we read in the early Christian church of a few more prophets. y en la era cristiana, en la iglesia temprana, leemos de algunos profetas más. But this prophetic gift was not for everyone. Pero este don profético no fue para todos. But the gift of tongues was poured out liberally, Pero el don de lenguas era dado de manera generosa and they prophesied. y ellos profetizaron. Now, the word prophesied also means to preach. Ahora, la palabra profetizar también significa predicar. So, in this sense, it means they received the gift of languages and preached the gospel. Así que, entendida en ese sentido, ellos recibieron el don de lenguas y predicaron el Evangelio. Now, let's see how the gifts work. Ahora, veamos cómo los dones del Espíritu obran. 1 Corinthians 12, 1 and 2. Primera de Corintios 12, 1 y 2. Now, concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant. Ahora, no quiero, hermanos, dice Pablo, que ignoréis acerca de los dones espirituales. So, Paul made sure they understood how these gifts work because they could be terribly misused. Así que Pablo se aseguró de que entendieran cómo los dones del Espíritu funcionaban porque podrían ser utilizados mal. He says, you know that you were Gentiles, Así que dice, ¿sabe que cuando erais gentiles, carried away unto these dumb idols, even as you were led? se los extraviaba llevándolos como se os llevaba a los ídolos mudos? So, in other words, there was no cognitive function in paganism. One did what the Spirit said. Así que en el paganismo, de hecho, no había una función cognitiva, es decir, uno hacía exactamente lo que los espíritus decían. So, this is ritualism. Así que aquí Pablo está hablando de ritualismo. I come from a Catholic background, Yo vengo de una historial católico, and ritualism is part and parcel of the liturgy. y el ritualismo era parte integrante de la liturgia. So, when the bell rings, you go down onto your knees. Así que cuando la campana tocaba, uno se arrodillaba. When the priest says something, then you repeat the set phrases back.
Cuando el sacerdote decía algo, uno repetía exactamente las frases que tenía que repetir. And so you go through the entire liturgy without questioning what is being done. Así que uno pasa y sigue toda esa liturgia sin poner en pregunta todo lo que se está haciendo. And so in paganism, you were led by ritualism. Así que en el paganismo uno venía conducido por este fenómeno del ritualismo, But not in true Christianity. pero no en el verdadero cristianismo. 1 Corinthians 12, 1 de Corintios 12, 4 to 6. de 4 a 6. Now there are diversities of gifts, different gifts. Ahora bien, dice Pablo, hay diversidad de dones, es decir, dones diferentes. But the same Spirit. Pero el Espíritu es el mismo. There are differences of administrations, but the same Lord. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. And there are diversities of operations, but it is the same God who worketh all in all. Hay diversidad de actividades, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Now this is totally different to paganism, Así que esto es totalmente diferente del paganismo, because here every gift was given by another God. porque en el paganismo cada don venía dado por otro Dios. So if you had a particular problem, Así que si uno tenía un problema particular, you would go to the one deity, uno iba a un Dios especial para ese problema, and for another problem you'd go to another y deity. por otro problema uno iba a otro Dios. You'll find the same even in Roman Catholicism. Uno encontrará el mismo fenómeno en el catolicismo romano. If you want to go traveling, Si uno quiere ir de viaje, you'll invoke St. Christopher. uno va a invocar a San Cristóforo. And if you wanted to have healing, you'd invoke another saint. Y si uno quiere tener el sanamiento, la curación de algo, bueno, va a invocar a otro santo. So each saint had a different speciality. Así que cada santo tenía una especialidad diferente. This is borrowed straight from paganism, where each deity had a separate character. Así que este concepto ha sido tomado en préstamo directamente del paganismo, donde cada deidad tenía su especialidad. Paul wants to make quite sure Así que Pablo se quiere asegurar that we understand that it's the same God that gives the gifts to every single one. que entendamos que es el mismo Dios, el uno Dios, que da los dones a cada persona. Now it gets important. Ahora, eso es muy importante. 1 Corinthians 12, 7 to 8. Así que 1 de Corintios 12, de 7 a 8. The manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. So the gift is not for me, Así que el don no es para uno mismo, it's to benefit others. es para beneficiar a otros. Very important criterion. Así que es un criterio muy importante. For to one is given by the Spirit the word of wisdom, A uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, to another the word of knowledge by the same Spirit, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. to another faith by the same Spirit, Versículo 9, a otro fe por el mismo Espíritu, to another gifts of healing by the same Spirit, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, to another working of miracles, y a otro obra de milagros, to another prophecy, y a otro profecías, to another discerning of spirits, y a otros el discernir los espíritus, to another diverse kinds of tongues, y a otros, dice, otros diferentes tipos de lenguas, to another interpretation of tongues. y a otro la interpretación de idiomas. And when we look at the parallel texts with interpretation, Y cuando miramos a los textos paralelos que hablan de esta interpretación, there are two meanings to the word interpretation. hay dos significados a la palabra interpretación. The one is to explain the meaning, Uno es de explicar el significado, so that's an exegesis, bueno, esa sería una exegesis, and the other one is to translate. y el otro significado es de traducir. But we see that every single one of these gifts is given by the same God, but to different people, different gifts. Y vemos que cada uno de esos dones es dado por el mismo Dios, pero a diferentes personas, diferentes dones. And then we read on in verses 11 to 12, Y después en los versículos 11 a 12 leemos lo siguiente. but all these worketh that one and the same self-spirit, the same Spirit does it. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Es un Espíritu que las hace, Dividing to every man severally as he will. repartiendo a cada uno en particular como
Él quiere. For as the body is one and has many members, Así como el cuerpo es uno, pero tiene muchos miembros, and all the members of that one body being many, or one body, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos, so also is Christ. son un solo cuerpo y así también Cristo. So Christ has one body, his church, Así que Cristo tiene un cuerpo, su iglesia, and his church is equipped with gifts. y su iglesia ha sido equipada con dones, Not everybody gets the same gifts, y no todos reciben el mismo don, and God distributes the gifts as he sees fit. y Dios distribuye los dones como Él quiere. All right, let's say I say to God, Ahora, digamos que yo diga a Dios, I want the gift of tongues. yo quiero el don de lenguas. And God says to me, I don't think you need the gift of tongues. I want you to have the gift of interpretation. Y Dios me dice a mí, bueno, yo no creo que tú necesites el don de lenguas, yo quiero que tú tengas el don de interpretación, por ejemplo. Can I say to God, no, I want the gift of tongues? Y puedo decirle yo a Dios, no, No, yo that quiero el would- don de lenguas. That would be presumption. Eso sería presunción. You see, God gives the gifts as he wills and not as I will. Así que es Dios que da los dones como Él quiere y no como yo quiero. Could I, for example, make the gift of tongues a prerequisite for believing that I'm accepted by God? ¿Es que podría yo hacer el don de lenguas un prerequisito para saber que yo he sido aceptado por Dios? The answer is obviously no, Bueno, la respuesta es obviamente no, because God gives the gifts as he wills. porque Dios da los dones como Él quiere. Then why is it that so many of these organizations require you to speak in tongues? ¿Y por qué es pues que tantas de estas organizaciones requieren a uno que hable en lenguas? That's lifting one gift above all the others. Eso es elevar a un don arriba de todos los otros. And that's forcing the arm of God to give the gifts as you will and not as he will. Y eso es forzar el brazo de Dios a dar los dones como uno quiere y no como Él quiere. So it's not biblical Así que no es bíblico to have this kind of phenomenon. de tener esos tipos de fenómenos. 1 Corinthians 12:18 to 21. Primera de Corintios 12, 18 a 21. Now has God set the members, every one of them in the body, as it has pleased him. Pero ahora Dios ha colocado cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso. And the eye cannot say to the hand, I have no need of thee. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito. So here we need the whole church. Así que aquí necesitamos a toda la iglesia. And one mustn't think that he's more important than the other. Y uno no tiene que pensar que es más importante que el otro. So some might get the gift of prophecy, to prophesy, to preach. Así que algunos pueden recibir el don de profecía, es decir, de profetizar o predicar. And the other person can't get a sound out of his mouth, Y hay otros que a lo mejor ni pueden dar un sonido de sus bocas. but is extremely hospitable and makes people feel comfortable. Pero es una persona extremadamente hospitalaria y hace que las personas se sientan en su casa. The Bible talks about the gift of hospitality. Y la Biblia habla sobre el don del ser hospitalarios también. Which one is more important? Ahora, ¿cuál de los dos dones es más importante? The gift to be a mega preacher ¿El don de ser un predicador gigante or the gift to be hospitable? o el don de ser hospitalario? Both are equally important. Los dos tienen la misma importancia. And the one can't say to the other, I don't need you, I'm a mega preacher. Y uno no puede decir al otro, yo no te necesito, yo soy un super predicador. This leads to superiority and contempt, Esa actitud conduce a la superioridad y a desechar los otros. and it's not in the order of God. Y no está en el entendimiento de Dios. 1 Corinthians 12, 26 to 28. Primera de Corintios 26 a 28. And God has set some in the church, first apostles, Así que de manera que Dios puso en la iglesia primeramente apóstoles, secondly prophets, luego profetas, thirdly teachers, tercero maestros, after that miracles, luego los que hacen milagros, then gifts of healings, después los que sanan, helps, los que ayudan, governments, los que administran diversities of y tongues. los que tienen don de lenguas. God appoints the position. Así que es Dios que pone o indica las posiciones. And the gift of tongues is here certainly not the first gift. Y el don de lenguas seguramente en esta lista no es el primer don.
It's one of the last to be mentioned over here. Es uno de los últimos que viene mencionado en esta lista. So do I have the right to say, no, I will elevate this one to the first position? Así que tengo yo el derecho de decir, no, yo voy a tomar este don y lo voy a elevar a la primera posición. Of course not. Claro que no, But God is a God of order. porque Dios es un Dios de orden. So the gift of government, Así que el don de administración, that means to be a good administrator, eso significa de ser un buen organizador, administrador, is totally different to the gift to be a good preacher es totalmente diferente del don de ser un buen predicador. or to have this capacity to pray and things happen. O tener esa capacidad de orar y asuntos ocurren. That doesn't make the one better than the other. We need the administrator and we need the preacher. Eso no hace que una persona sea mejor que la otra. Necesitamos el que sabe organizar, administrar, y necesitamos el predicador también. And we need people that are able to teach. Y necesitamos a personas que saben enseñar. But do not be jealous of someone who has a different gift to what you have. Pero no sean celosos de una persona que tiene un don diferente del que uno tiene. And then he asks the question in verse 29 to 31. Y después, en los versículos 29 a 31, Pablo hace la pregunta. Are all apostles? ¿Son todos apóstoles? Are all prophets? ¿Son todos profetas? Are all teachers? ¿Son todos maestros? Are all workers of miracles? ¿Hacen todos milagros? Have all the gifts of healing? ¿Tienen todos dones de sanidad? Do all speak with tongues? ¿Hablan todos lenguas? Do all interpret? ¿Interpretan todos? And the grammar tells us that this is always a negative answer. Y la gramática en este tipo de preguntas nos dice que siempre la respuesta que se espera es negativa. So in other words, just from this simple Bible study, we can see that this modern phenomena out there in the world Así que en otras palabras, con este estudio simple de la Biblia que acabamos de hacer, podemos ver que estos fenómenos modernos en el mundo, that the gift of tongues is a prerequisite, que el don de lenguas es un prerequisito, is not of the order of God. no está en el entendimiento de las cosas de Dios. And therefore you should be very careful. Así que uno tendría que ser muy cuidadosos. Let's have a look at 1 Corinthians chapter 13. Seguimos estudiando. Primera de Corintios, capítulo 13. Paul is a brilliant man. Pablo era un hombre brillante. He describes all of these things so carefully, Él describe todos estos asuntos de manera tan cuidadosa, and then he puts the basic principle on which the gifts operate right there in the heart of his epistle. y después pone el principio básico sobre el cual todos estos dones obran, ahí en el corazón de su carta. And the principle upon which it operates is the principle of love. Y el principio sobre el cual todos estos dones obran es el principio del amor, amor de Dios. Now, let's read it. Ahora leamos. If I speak with the tongues of men and of angels, Si hablara yo, dice Pablo, si yo hablara lenguas humanas y angélicas but I have not love, y no tengo amor, I've become a sounding brass or a clanging cymbal. vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. If I have the gift of prophecy and I know all mysteries and all knowledge, and if I have all faith so as to remove mountains, but I have not love, I am nothing. Si yo tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara a los montes, y no tengo amor, nada soy. There are many talented people in the world, Ahora, hay muchas personas talentosas en el mundo, and you don't have to be a Christian to be talented. y uno no tiene que ser cristiano para ser talentoso. Let's continue. Sigamos. And if I bestow all my goods to feed the poor, and if I give my body to be burned, but I have not love, it profiteth me nothing. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Now let's see the criteria of love. Ahora veamos los criterios del amor. Love suffereth long. El amor es sufrido, Love is kind. el amor es benigno, Love does not envy. el amor no tiene envidia. So if someone has one gift, Así que si una persona tiene un don, and I have, in my opinion, an inferior gift, y yo en mi opinión a lo mejor tengo un don inferior, love will not induce me to envy the one who has, in my opinion, the higher gift. así que el amor no me va a llevar a ser celoso de la persona que en mi opinión tiene un don mayor o mejor. And I can tell you that the gift of kindness
Yo les puedo decir que el don de la benignidad can often convert more people than the gift of preaching. puede convertir a más personas muchas veces que el don de la predicación. Love doesn't vaunt itself. Ahora, el amor no se alaba, no es jactancioso It is not puffed up. y no se envanece It does not behave unseemly. y no tiene envidia, dice acá. It seeks not its own. Y dice, no hace nada indebido y no busca a lo suyo It is not provoked y no se irrita and takes no account of evil. y no guarda rencor. Love is forgiving, Así que el amor quiere perdonar, but it doesn't seek self. pero no busca al yo. Now, if I want a gift to prove that I am accepted by God, Ahora, si yo quiero un don para comprobar que yo he sido aceptado por Dios, then I seek that gift out of self-seeking reasons. yo estoy buscando ese don por razones egoístas. It is always an unselfish outpouring of the gift. Pero los dones son siempre algo que se da sin ese egoísmo. So, let's just sum up. Así que demos un resumen. All the gifts, including the gift of tongues, Todos los dones, incluyendo el don de lenguas, are never given for self. nunca vienen dados por sí mismos, por la persona misma. The principle of love says love is not self-seeking. El principio del amor dice que el amor no busca a sí mismo, al propio yo de la persona. It's a sign for unbelievers. Es una señal para los que no creen. I have to preach the gospel to other language groups. Yo tengo que predicar el evangelio a otros grupos de idiomas. These languages were understood. Y esos idiomas fueron entendidos. Each one understood it in his own mother tongue. Cada persona lo entendía en su lengua con la cual había nacido. They led to a rebirth. Y esos dones conducieron a un nuevo nacimiento en Jesucristo. They were confirmed by witnesses. Y fueron confirmados por testigos. They were a consequence of the Spirit. Y fueron una consecuencia de otorgar el Espíritu Santo. And this Spirit was poured out as God willed. Y este Espíritu fue dado así como Dios quería. And it wasn't the only sign. Y no fue la única señal. I think that is a biblical expose. Así que yo creo que este es el cuadro que encontramos en la Biblia. Now, when we summarize what Paul is saying in the Corinthians letter, Ahora, cuando damos un resumen de lo que Pablo está diciendo en la carta a los Corintios, chapter 12, verse 1 to 3, el capítulo 12, versículos de 1 a 3, the worship of God is not mindless. así que la adoración de Dios no es algo que uno hace sin pensar. Not like in paganism, whatever happens that you do. No es como el paganismo que ocurra lo que ocurra, uno ya simplemente sigue la rutina. Verse 7, it's always the principle of usefulness to the entire body of Christ. Y versículo 7 es siempre el principio de la utilidad para todo el cuerpo de Cristo. Verse 10 tells us that there is unity in the body of Christ, Y el versículo 10 nos dice que hay unidad en el cuerpo de Cristo, but that there are diverse gifts in the body of Christ. pero que hay dones diferentes en el cuerpo de Cristo. Not everybody has the same gifts. Y no todos tienen el mismo don. Verse 11 told us that God distributes the gifts. Y el versículo 11 nos dice que Dios distribuye a los dones. And verses 12 to 23 tells us that the church has different gifts, but there's a codependence. Y versículos de 12 a 23 nos dice que la iglesia tiene dones diferentes, pero hay una dependencia de uno a otro miembro. I would probably be a useless administrator. Yo sería muy probablemente un administrador, un organizador inútil. But God helps me to teach other people. Pero el Señor me ayuda a enseñar a otras personas. So I need the administrator, Así que yo necesito al organizador and the administrator needs me, y el administrador me necesita a mí. and I am not higher than him, and nor is he higher than me. Y yo no soy más alto que el administrador no es más alto que yo. In God's church, there is only equality. En la iglesia de Dios solamente existe la igualdad. And Jesus says, do not lord it over the others, Y as Jesús- the pagans do. Y Jesús dice, no enseñoreen sobre los otros así como hacen los paganos. And then there's the principle of selfless love, the whole chapter 13. Y después hay el principio del amor sin egoísmo que viene indicado en todo el capítulo 13.
And then finally, this is the power of God. Y finalmente leemos que este es el poder de Dios. So the gifts of God are power, Así que los dones de Dios son poder, but power for what? pero poder ¿para qué? To do your job. Para hacer el trabajo, la tarea de uno. If I need to drill a hole in a wall, Si yo necesito hacer un agujero en una pared, I need a power drill. yo necesito pues un utensilio para hacerlo. If I want to communicate the gospel, Si yo quiero comunicar el evangelio, I need the tools enabled to do it. yo necesito los utensilios para que pueda hacerlo. And there are all the texts. Y ahí encuentran los textos en Lucas, Romanos y Primera de Juan. All right, now we've had a background of the whole issue of the outpouring of the Spirit. Ahora, así que aquí tenemos el contexto para entender esta dádiva, ese otorgar del Espíritu Santo. Let's have a look at a little bit of historic background regarding speaking in tongues. Ahora veamos un poco acerca de la historia sobre el hablar en lenguas. Ecstatic languages were common in the pagan temples in ancient Byblos. Ahora, los idiomas estáticos, hablar en lenguas estáticas, era una forma común de adoración en los templos paganos de la antigua Biblos. This comes from 1100 BC. Y estamos hablando del año 1100 antes de Cristo. So this is not a Christian phenomenon, it is an ancient phenomenon. Así que este no es un fenómeno cristiano, es un fenómeno muy antiguo. Plato records it, and he lived before Christ. Y el filósofo Platón también habló de esto, y él vivió también antes de Cristo. He said that a person under divine possession received utterances accompanied with visions understood by the receiver, but which required interpreters. Y nos dice él que una persona bajo la posesión divina recibía visiones o digamos, enseñanzas audibles acompañadas con visiones que no venían entendidas por el que las recibía y así que requerían interpretadores. And that there were healings which took place at O, these meetings. o intérpretes. Y después nos dice que había sanamientos que ocurrían en estas reuniones. So this is nothing new or Christian, this is ancient. Así que esto no es nada de nuevo o cristiano, eso es algo antiguo. Virgil, who also lived before Christ, Virgilio, que también vivió antes de Cristo, tells us that the Sibylline priestesses, when in prayer, united her spirit with the god Apollo and spoke in these strange tongues. y nos dice también que las sacerdotisas de la diosa Sibilina, cuando ellas se encontraban en oración, se unían con el espíritu del dios Apolo y hablaban en idiomas extraños. So we have to be very careful whether this is from God or whether it's not from God. Así que uno tiene que ser muy cuidadoso y ver si esto viene verdaderamente de Dios o no es de Dios. In the Christian era, Ahora, en la era cristiana, glossolalia is mentioned in the early church period, in Irenaeus in 114 to 202 AD. la glosolalia viene mencionada durante el periodo de la iglesia temprana y Iraneo, que vivió del 114 al 202 después de Cristo. He writes a work called Against Heresies. Él escribió una obra que se llamaba En contra de las herejías, And then already he speaks out against the abuse of these gifts. y ahí mismo, en esta obra, él ya hablaba en contra del abuso de estos dones And against this emotional form of religion, which often led to a loss of chastity. y en contra de esa forma emocional de religión que muchas veces conducía a la pérdida de la castidad. This is a serious issue. Así que es un asunto muy serio. Origen, one of the early church fathers, Orígenes, uno de los padres tempranos de la iglesia, certainly not the most trustworthy in my opinion. así que en mi opinión seguramente no uno de los más dignos de confianza. Even he gives an expose of Paul's gift of tongues, También él da toda una explicación del don de lenguas which is quite spot on. que también habla de estos asuntos. He says, since then anyone receives the knowledge of languages not for himself, but for their sake to whom the gospel is to be preached. Así que como también cada persona que recibe el conocimiento de los idiomas, no para sí mismo, pero para amor a los que tienen que recibir el evangelio, que se los tiene que predicar. He is made debtor to all those whose language he received by the knowledge from God. Así que esta persona es deudora a todas las personas a las cuales se le tiene que predicar el evangelio
gracias al idioma que ha recibido y del conocimiento de Dios. So there was false use and there was correct use. Así que había un uso falso y un uso correcto de los dones. Modern glossolalia has its origin with the Irvinites. Y la glosolalia moderna tiene sus orígenes con los irvingitas. Again, in that fascinating time period, around about 1844. Y otra vez en ese periodo de tiempo fascinante acerca de la fecha 1844. The Mormons also received it, Y también los mormones lo recibieron. and the history of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints says Y también la historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días nos dice Father Smith would call upon some illiterate brother to rise and speak in tongues in the name of Jesus Christ. el padre Smith llamaba a un hermano que no podía leer para levantarse y hablar en lenguas en el nombre de Jesucristo. The order was given, arise upon your feet, speak or make some sound, continue to make sounds of some kind, and the Lord will make a language, a tongue or a language of it. Así que la orden se le daba, levántate y empieza a hablar o empieza a hacer cualquier sonido, empieza a continuar con esos sonidos y el Señor va a hacer de esto una lengua. They do the same in many, many charismatic churches today. Hoy en día hacen lo mismo en muchas iglesias carismáticas. I can't speak in tongues. Oh, no puedo hablar en lenguas. Just start speaking. Pues empieza a hablar, Just make noises and you will see it'll come. empieza a hacer sonidos y vas a ver que ya va a venir. It's the same thing. Es la misma cosa. So the modern Pentecostal movement grew out of the holiness movement of the late 19th century. Así que el movimiento moderno del Pentecostés creció o salió del movimiento de la santidad de la última parte del siglo XIX. And in the Kentucky revival, you had all these phenomena like falling, jerking, rolling, running, whining, whooping, holy laughter, barking exercises. They were all there. Y en el removimiento del estado de Kentucky era caracterizado exactamente para todos estos tipos de manifestaciones, como el caer, estar derrumbado, el hacer movimientos, el rodarse, el correr, el hacer gritos, el reírse de manera sagrada y el hacer ladrar. This is chaos. Así que eso es caos. Colin Buchanan writes, the emergence of the Church of Rome as a partner in ecumenical discussions Colin Buchanan escribe que la emergencia de la Iglesia de Roma como un socio en estas discusiones ecuménicas and the impact of the charismatic movement has totally changed ecumenical relationships. y el impacto del movimiento carismático han cambiado de manera total las relaciones ecuménicas. So whereas Protestants and Catholics were totally separate, Así que anteriormente, cuando los católicos y los protestantes eran totalmente separados, if both groups received the same manifestations, si los dos grupos recibieron las mismas manifestaciones, well, then it must be the same Spirit. pues tiene que ser el mismo espíritu. And so they are being glued back together again. Así que eso se los está fusionando juntos otra vez. The question is this a biblical glue or is this a non-biblical glue? Ahora, la pregunta ¿es esta fusión algo bíblico o es algo no bíblico? Have the doctrines that negate Christ as sole mediator been changed in any way by the Roman system? ¿Es que acaso el sistema romano ha cambiado las doctrinas que niegan a Jesucristo como el solo mediador? ¿Es que han cambiado esas doctrinas? In the history of Christianity, James Dunn writes En la historia del cristianismo, James Dunn escribe that the acceptance of Pentecostalism by the leaders of the World Council que la aceptación del pentecostalismo por los líderes del Concilio Mundial marks the time that this enthusiastic form of religion has been accepted. marca el momento cuando en la historia del cristianismo esta forma entusiástica de cristianismo fue aceptada. He talks about Catholic Pentecostalism, Y habla también del pentecostalismo católico, which actually leads to respect for authority, y que de hecho conduce al respeto a la autoridad, sacraments, traditions. sacramentos y tradición. And so many leaders of the national churches have moved from a cautious no comment to total acceptance of this new form of religion. Así que muchos líderes de las iglesias nacionales se han movido de una posición donde decían, bueno, no vamos a comentar, a una aceptación entusiástica de estos movimientos. Now, some people say this is the latter rain that's being poured out. Ahora, algunas personas dicen que esta es la lluvia tardía que se está dando. Professor Hollenberger said El profesor Hollenberger dice that this charismatic movement had a tremendous potential to create trust and destroy suspicion between conflicting groups. Dice que este movimiento carismático tenía el potencial tremendo de crear confianza y de destruir la sospecha, And that it was bringing together Roman Catholics and Protestants
destruir sospecha entre grupos de conflicto y que ya estaba uniendo a los católicos romanos y a los protestantes. And in this way, the charismatic movement has worked miracles. Y en ese sentido, ya solo en ese sentido, el movimiento carismático ha obrado milagros, dice él. All of a sudden, all doctrinal differences disappear and we are one in the Spirit. De repente todas las diferencias doctrinales desaparecen y somos uno en el Espíritu. And we all march together Y marchamos todos juntos. and we experience this time of refreshing. Y pasamos por ese tiempo y por ese momento de ser refrescados por el Espíritu. And all of this euphoria carries on in the world. Y toda esa euforía se lleva a cabo en el mundo.